Aquí a comenzar a grabar y déjame compartir aquí la pantalla, ¿cierto? Entonces, vamos por acá. Bueno, buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Profe, muy bien. Sí. Ah, excelente. Buenísimo. Buenas noches, profe. Ah, buenas noches. Bueno, iniciamos pues por supuesto dándole las felicitaciones a Natalia. Natalia Ramírez fue la ganadora del concurso de matemática financiera. Un éxito, Natalia. Felicidades. Profe, gracias. Un éxito. Pues una sorpresa. No, buenísimo. De hecho, el segundo lugar fue Cristian. Y también, pues, por supuesto, Eso es. felicidades. Y de verdad, excelente. Oye, no tengo más palabras, de verdad. Por supuesto que Ay, yo profe, también estoy muchas feliz. gracias. Yo también me quedé pues muy sorprendida. Igual yo sí me esforcé mucho estudiando y todo, pero pues nunca creí que me fuera a ganar eso. Yo lo hice fue por la nota del final, Bueno, tranquila, yo Profe, creo pero que nunca muchos lo pusimos hicieron por hasta ahí. allá. Sí. qué pena interrumpirlos. Ah, Natalia, felicitaciones. Felicitaciones a la compañera. Ay, Profe, me voy a tener que retirar de la clase. Me acabo de pasar una calamidad doméstica. Entonces ya, caramba. tengo que, sí. Pero, Eh, pero no es voy- nada urgente. No, Jonathan, ok. sí, se murió mi Ay, abuelo. ay, chao. Me acabaron de, sí, es Oye, como mi papá. Entonces, los tengo que dejar. Dios los bendiga. Cuídense. bueno, adelante, Jonathan. Disculpa allí, bueno, con Bueno, fortaleza. muchachos. Vale. Bueno, muchachos, sí, bueno, fuerte ahí. Bueno, vamos a comenzar entonces el día de hoy, ¿sí? Hoy en particular, pues vamos a seguir con el objeto de aprendizaje número 3. ¿Qué cosa hay con Jonathan? Bueno, ojalá que se, digamos, con fortaleza allí, porque esas situaciones no son fáciles. Eh, entonces, bueno, hoy, muchachos, en particular, vamos a hablar del trabajo de aplicación, ¿ok? Claro que, por supuesto, digamos, vamos a hablar también, recuerden que este fin de semana hay un quiz, ¿ok? Entonces, claro, vamos a hablar un poco de eso, vamos a ver el tema, por supuesto, del día, y tenemos que hablar de trabajo de aplicación, el cual ya muchos se han dado cuenta, es largo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. En cuanto al taller, no he terminado de corregirlos todos. ¿Okay? Entonces, ahí sí les voy a pedir un poquito de paciencia para mañana. Entonces, el taller, pues, ya saben, tengan ahí un poquito de paciencia. Bueno, entonces vamos a comenzar. Pues ya estamos grabando bien, listo, todo va bien. Ok, muchachos. El segundo debate, pues, es aquellos que participaron tendrán una calificación adicional del 3%, ¿sí? Ya eso fue evaluado. La idea un poquito, muchos me han comentado de que, bueno, de que van a, de que, bueno, han tenido ciertas complicaciones. Entonces, no solamente en este núcleo, ¿ok? En otros núcleos también. Entonces, digamos, pues todos los profesores nos hemos puesto de acuerdo y cada uno, digamos, está haciendo ciertas actividades, digamos, diferentes, ¿no? De recuperación. En nuestro caso, digamos, pues coloqué el debate con un 3% y les coloqué también
un pequeño, bueno, y le coloqué también un pequeño trabajo adicional para aquellos que lo quieran realizar, ¿ok? O sea, que conste que aquellos que no participaron en el debate no se preocupen porque, o sea, simplemente pues no hay nota, ¿no? O sea, pero eso no los perjudica, ¿ok? Y el trabajo adicional, que lo vamos a ver ahorita, tampoco perjudica. ¿Ok? Es solamente adicional para el que desee hacerlo. Si usted no quiere, pues no hay ningún problema, ¿ok? No hay ningún problema, no tiene por qué hacerlo, ¿ok? Bien, también le dejé una información sobre una charla virtual sobre Big Data y Machine Learning, que va a ser el día de mañana. Pues, digamos, les recomiendo que asistan y, bueno, en este caso los ganadores, buenísimo, digamos, de este concurso. Veamos, aquí aparece, ok, la parte de trabajos, aquellos que ingresen, sí, a la parte de trabajo verán una parte que dice adicional, ok, ya está habilitado un adicional, van a tener hasta el 23 de septiembre, ¿cierto? Para entregarlo, entonces pueden ingresar y, digamos, realizar esa actividad. Es adicional, es si lo desean ustedes, ¿ok? Si no, pues no hay ningún problema, no ha pasado nada, todo sigue con la misma planificación original. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Profe, ese sí es individual, ¿cierto? Qué pena. Sí, Andrea, correcto. Ese es individual. Sí, pensábamos ponerlo grupal y eso, pero al final, pues, como no todos, digamos, tienen esa necesidad y no quieren tampoco, pues, trabajar, digamos, pues más de lo que ya se está pidiendo. Entonces, pues al final se coloca individual. Profe, Angélica, diga. hola, ¿y qué temas van a entrar? ¿Todos los que hemos visto hasta ahora? ¿O de aquí para allá también lo que veamos hoy? Me estás hablando sobre el quiz de esta semana. Bueno, del quiz también tengo la duda y del trabajo adicional del que estabas hablando. No, del trabajo adicional, léanlo, ¿ok? Léanlo. O sea, no se los voy a decir. O sea, ingresen y leanlo. El trabajo adicional es más que todo buscar ejercicios, ¿no? Ejercicios, resolverlos y enviar las respuestas, ¿ok? Ese es un poco el trabajo adicional. No es complicado, ¿ok? Más que todo a nivel de investigación y resolverlos. ¿Ok? Claro, no buscar ejercicios ya resueltos, como que, ay, bueno, ya está resuelto. Pero no, la idea es buscar ejercicios, ¿ok? Digamos que sean interesantes y por supuesto resolverlo, que sean ustedes, de tal manera bueno, de demostrar ahí su propia destreza sobre eso. Pero son sobre ciertos puntos, ¿ok? Que ahí están especificados. Entonces, igual, tómense su tiempo, ingresen y vean el trabajo. A nivel del quiz, ¿ok? Les recuerdo que este fin de semana hay quiz. ¿Qué va a tener el quiz? Gradientes, ¿ok? Va a tener gradientes y también la parte de formulación de proyectos, que por supuesto, como sabrán, es una parte más que todo teórica, ¿ok? Entonces va a tener, pues, van a existir preguntas teóricas, digamos, sobre ese aspecto, ¿ok? Entonces, para que lo tengan allí en cuenta. ¿Sí? Bien, como ya saben, ya estamos trabajando el segundo texto, ¿ok? Recuerden, ya el primero era todo lo que era matemática financiera, ya estamos en el segundo, objeto de aprendizaje 3 y 4. Aquellos que hayan consultado este texto verán que es bastante contenido teórico, ¿sí? Pero los invito a que lo lean porque no es una teoría pesada, ¿no? O sea, es una teoría bastante ligera, habla sobre proyectos, un poco lo que hoy vamos a hablar, digamos sobre los negocios, o sea, cuando tú planteas una idea y le quieres dar una forma para ejecutarla en el tiempo, entonces, ¿qué debes tener en consideración? Entonces, los invito a que vean el libro y digamos, pues hagan las actividades correspondientes.
Ay, me estoy acordando de que no mandé el mensaje de esta semana sobre las actividades. Sí, me estoy acordando ahorita. Imagínense usted. Sí, actividades de la semana. Sí, ya lo mando a más tardar mañana. Porque la idea es que ya ustedes vean de este libro los capítulos 1 y 2. No, 1 y 3, perdón. 1 y 3 de ese libro. Que es más que todo teoría, ¿ok? Y es un poco lo que estamos presentando. Bueno, entonces, resumiendo, muchachos, el quiz va a tener gradientes y va a tener una parte de formulación de proyectos de índole teórico, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Segundo, ya se colocaron dos actividades adicionales. Primero, los que participaron en el debate el fin de semana, pues tienen un puntaje adicional. Y además se colocó un trabajo, ¿sí?, adicional para el que quiera, ¿sí?, en este caso hacerlo, puede revisar en la sección de trabajo y se va a dar cuenta allí de cuál es la actividad. Muchos me han preguntado por dudas e inquietudes, de verdad los felicito, excelente, esa es la idea, ¿ok? O sea, nuevamente los animo a siempre preguntar por el foro de dudas e inquietudes, ¿ok? Entonces, buenísimo que lo estén haciendo por allí. Bien, entonces vamos a comenzar con la sesión, ¿sí? Voy a darles la sesión de hoy y después entramos a lo que es el trabajo de aplicación, ¿ok? Para mí es muy importante hoy hablar sobre el trabajo de aplicación, ¿ok? Porque, Profe, bueno, antes de que comencemos, qué pena dígame. pues para los demás compañeros, pero yo pregunto, bueno, entonces, con esa presentación del concurso, quedamos exonerados pues del final. Ah, sí, sí, eso es correcto. Natalia y Listo. Cristian, sí, señor. Nos ganamos que no sé qué, un curso, no sé qué, laboratorio, eso pues después nos llaman o qué. Sí, sí, los tienen que llamar a los dos, ¿ok? Sí. Lo deben Ah, llamar. eh, porque pues yo no estaba esperando ese 25% de descuento, pero pues ya que me lo gané, pues siempre sirve mucho. pues claro, siempre es muy importante. No, sí, Ah, de hecho los van a contactar, ¿ok? En bueno. el caso de ustedes dos, bueno, caso tuyo, pues tiene el 25%, pero en el caso de ustedes dos, tanto Natalia como Cristian, tienen un curso gratis en el laboratorio Buenas noches. financiero. Hola, Juan Pablo. Tienen un curso gratis en el laboratorio financiero, que en teoría es cualquier curso de lo que dicta el laboratorio financiero. Es cuestión de que ustedes pregunten, pues, cuáles son los cursos que normalmente dictan y, bueno, evalúen Felicitaciones, cuál fue el que les Natalia. gusta, ¿sí? Cuenta, perdón, Juan Carlos, Juan Pablo, perdón. No, felicitando a la compañera. Ah, sí, sí, claro, un éxito Gracias. total. Sí, así es. A mí se me pareció muy teso porque me salieron preguntas que dentro de la misma pregunta habían 4 problemas diferentes para resolver para poder llegar a la respuesta. Estaba muy teso. Sí, y además había muchas preguntas, de verdad. O sea, también Uy, era. sí, era larguísimo, era una prueba que eran 2 horas y yo me las gasté todas las 2 horas. Ujú, sí. No, no, Estaba sí, de larga, verdad larguísima. que sí tenía su grado allí de complejidad. Ujú. No, yo Pero en bueno, unas que a la chiripiorca porque Pero lo ganaste. no. Saqué 2 en el de los ejercicios y 3,25 en pues el teórico. sí, sí. Profe, pero por ejemplo, ahí debería darle al menos uno, digamos que, o sea, el 50% del final. Sí. Casi lo gana. No. Lo que pasa es que ya eso no depende de mí, ya esas son normativas allí. De hecho, por eso es que se tardó, ¿no? Porque fíjate que las notas salieron y tuvimos que esperar hasta hoy, que fue cuando dijeron listo, aprobado y bueno, pero sí. Eh, digamos, estuvo muy bien. Fíjense que se presentaron, o sea, presentaron que 160, algo así. eh, 68. 168 estudiantes, ¿ok? Y 40 pasaron a la segunda ronda y de esos 40, pues
10 fueron los que quedaron, pues, digamos, entre los mejores puestos. Y de esos 10, pues, los dos primeros, pues, Natalia y Cristian, ¿no? Entonces, pues, buenísimo, buenísimo y de verdad excelente. Pero también lo promedian con el primero, no, ya no promedian, solamente... Es que, exacto, el examen tenía dos partes, ¿no? Una parte con respondos y una parte sin respondos, y al final se promediaba. Sí, me da como en 2,7, más o menos. Sí, sí, esos aspectos lo pregunté, digamos, oye, ¿qué pasó con estos muchachos que les quedó en 2 con algo? Pero al final ya la universidad dijo no, o sea, los que sacaron 3 en adelante y bueno, sí. Ah, es que eso era iniciativa de la universidad, yo pensé que era incentivo suyo. No, fíjate que salió en la página web y todo, o sea, de hecho existía allí digamos, el incentivo allí del concurso como tal, ¿no? Ya después, lo que era, pues, digamos, los 10 ganadores o los que sacaron tanta nota, ya eso dependía, digamos, del área, ¿no? Del área y en este caso, pues, de la parte financiera que ellos aprobaran. ¿Ves? Pero sí. Pero bueno, de verdad, igual pues agradeciendo a todos su esfuerzo y por supuesto de verdad su desempeño, digamos pues particularmente yo me voy muy contento en el sentido de que obtuvieron un muy buen desempeño y como verán pues claro, el examen tenía su nivel de dificultad y buenísimo, digamos aquellos que lograron digamos, pues sacar una buena nota, no importa si fue en la primera parte o en la segunda, igual pues se tenía su nivel ahí de dificultad, así que simplemente buenísimo y Profe, agradecimiento por yo, la yo participación. lo único que, como que no sé, como que pensé que lo entendía, pero al final como que no. Es, por ejemplo, cuando hay una tasa de interés que es efectiva y me la dan mensual, pues es decir, perdón, tengo una tasa efectiva. La dificultad que estoy teniendo es para, yo la convierto a nominal, ¿cierto? Pero la dificultad es cuando tengo que dar como la información mensual o trimestral o semestral, pero como con el porcentaje de tasa efectiva, ahí es donde estoy teniendo como dificultad. Pero Pues es ¿cómo como, así? es O sea, decir, tiene la efectiva anual, por ejemplo. sí, yo tengo una tasa efectiva anual, pero resulta que me toca llevarla, pues no sé, como el ejercicio ese del Banco Popular, que daban un dato mensual y el otro dato era anual, ¿cierto? Entonces la tasa efectiva anual, pero entonces si yo tenía las cuotas mensuales, ¿cómo hago para llevar ya esa tasa efectiva como a que me multiplique la cuota mensual? O sea, ¿cómo sé cuál es el interés mensual? Porque no la puedo dividir. ¿Sí me Exacto, explico? Yo no, una tasa efectiva exacto. no la puedo dividir en 12 por decirlo así, o en 4 o en Exacto. 3, Sí. sino que tiene que ser como tasa equivalente. Pero entonces la dificultad mía ahí es cómo llego yo a una tasa equivalente mensual o trimestral o semestral de una tasa efectiva. Ahí es donde estoy teniendo como un lapsus que me confundo. Sí, listo. Están viendo el Excel allí. Sí, señor. Bien. Entonces, fíjense, por ejemplo, si tú tienes una efectiva anual del 12%, ¿no? Si tú vas a hacer una tabla de amortización mensual, ¿no? O sea, o una tabla de acreditación, o sea, igualito si ahorras o si pagas, ¿no? Recuerden, tabla de acreditación, ahorro, que voy ahorrando. Tabla de amortización, una deuda y entonces voy pagando, ¿no? Igual, cualquiera de las dos tablas, en ese caso, digamos, si la tabla es una tabla mensual, pues claro, yo voy a tener los periodos como meses. Entonces, cuando tenga los periodos como meses, por ejemplo, 1, 2, 3 y así hasta cualquier otro mes, ¿cierto? Entonces, yo tengo que usar,
¿cierto? Una tasa efectiva mensual, ¿cierto? Que no es la anual, sino la mensual. Entonces, ¿qué debo hacer? Resulta que para yo tener una tasa efectiva mensual, yo no puedo dividir a este señor entre 12. No, señor. Yo tengo que agarrar y hacer un paso previo. ¿Cuál es el paso previo? Hallar una tasa nominal, ¿eh? Pero no cualquier nominal, una nominal anual mes vencido, ¿eh? O sea, entonces yo tengo que transformar esta tasa efectiva anual a una nominal de mes, ¿sí? Entonces, en este caso sería tasa, punto nominal, ¿ok? Coloco la tasa efectiva, punto y coma, y coloco los periodos, ¿eh? Y ya, esa es la tasa nominal, ¿eh? Pero esta es la nominal anual. Para yo usar la efectiva mensual, pues simplemente agarro esta y la divido entre 12. Y ya. Y esta sí sería. Pero entonces, mire, o sea, ahí es donde yo me confundo y quizás por eso nunca me atreví a hacerlo. Se supone que aquí se tasa efectiva mensual, pero yo también podría decir que es una tasa nominal mensual. Eso que usted acaba de hacer, de dividir la tasa nominal anual vencida, la dividió en 12 y ahora me estás diciendo que también, cierto, que es una tasa efectiva mensual. Entonces ahí es donde yo digo, se supone que Sí, sí, o sea, ajá, pero fíjate algo, Juan Pablo, bien importante lo que estás diciendo y tan importante es que voy a ver si coloco una noticia sobre eso. Sí. Noticias sobre lo la juro tasa que muchas de mensual. las preguntas de las que me peleé fue por eso. Y a más de uno, por decir algo, el problema del Banco Popular nos dio lidia fue por eso. Porque uno tiene una tasa anual efectiva y yo sé, pues cierto, uno conoce este procedimiento que usted acaba de hacer, de convertir esa tasa efectiva a una tasa nominal anual vencida y dividirla por 12, pero lo que yo tenía como en la cabeza era que, o sea, y buscaba y todo, cómo hacía para convertir esa tasa nominal mensual a una tasa efectiva mensual. Y Claro, mire que claro, usted claro. me acaba de decir que simplemente con dividir la nominal en 12 ya es la efectiva Sí, mensual. sí, 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 Entonces sí. ahí es donde yo digo, cumple las dos funciones esa tasa. Es una tasa Ah, nominal periódica mensual y es una tasa efectiva mensual. Es sí, claro, ahí era donde yo tenía el laxus y me sí. imagino que no sé, pues si algún otro compañero. Dame un minutico que tengo que abrir la Sí, puerta. sí. Juan Pablo, pero sabes que sí, tienes pues mucha razón en eso. No, es que le digo que yo me rompía el coco pensando cómo debía yo llevar una tasa efectiva anual a una tasa efectiva mensual. Yo sabía que uno la Y convertía sabes que yo nominal. también me confundí mucho porque habían ejercicios que salían y sé que tiene una tasa EMB, no efectiva, mes vencido, uno, "Jue madre, no es nominal, uno como que pues Sí, no, ahí ahí por ya me ejemplo, con lo que él confundí. acaba de Pero yo lo decir, hice con él, pues yo lo hice así como él y yo lo hice y me daba y yo, bueno, tiene que ser. Y así me lo seguí haciendo, pero yo sí me confundí también en el primer ejercicio, me confundí, pero lo hice y me dio y yo no, pues entonces tiene que ser de esta manera. claro, no, y mire que por ejemplo, el problema es el Banco Popular, donde uno, pues donde yo hubiera tenido eso así de claro como lo tengo ya, pero ahí es donde yo me creo la duda en ese momento, o sea que de una tasa efectiva anual, yo la convierto en una tasa nominal anual y simplemente con dividirla llego a eso, a que es una tasa efectiva mensual, pero también es una tasa nominal mensual. O sea, ahí esa tasa cumple las dos funciones. Ah, ok. Bien, muchachos. Sí, ¿qué tal? Aquí llaman. No, bueno, pero sí, fíjate, lo que dice Juan Pablo es muy, muy cierto. Sí, sí, sí. Ya entiendo por qué las interrogantes, ya entendí, fíjense. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? Y esa parte es muy importante. Se dijo en una vez, en una videoconferencia, pero creo que lo dije muy, digamos, muy, muy, muy somero, ¿no? O sea, se salió muy así. O sea, la tasa nominal siempre va a ser anual, ¿ok? O sea, siempre. Por eso que yo le pongo nominal anual, mes vencido, ¿no? O sea, hay algunos textos, inclusive algunos profesores que no le ponen el anual, porque ya se supone que todas las nominales son anuales, ¿ok?
Entonces, esta tasa nominal siempre es una nominal anual, pero el periodo como tal, periodo vencido, mes vencido, o bimestre vencido, o trimestre vencido, día vencido, X. ¿Ok? Pero esta tasa siempre es una tasa nominal anual. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Esa tasa, ya lo dijimos que la nominal no se puede usar en cálculos, no se puede usar para calcular interés compuesto, nada de eso, ¿no? Es una tasa nada más de referencia. Pero ¿qué pasa? Esa tasa en particular, ¿sí? Esa tasa nominal anual, ¿no? Tiene la gran particularidad que cuando se divide se obtiene una tasa del periodo y esa tasa del periodo es efectiva. ¿Ve? O sea, no existe una tasa nominal mensual, no existe. ¿Ve? Entonces, O sea, el concepto es que las tasas periódicas que me dan de una tasa nominal mensual, ya sea semestral, bimestral o las tasas trimestral, periódicas son en efectivas. efectivas y con ellas puedo hacer cálculo. Exacto, las tasas No puede repetir el examen. periódicas son efectivas. Oye, vale, pero qué horror. Jonathan, este sí, no sé si Natalia, una compañera que llama Lina, que está por allá en Estados Unidos. Pues, o sea, un montón, solamente ese dato yo no lo tenía claro. Y segurito el examen, o sea, muchas de los problemas que nunca puede llegar como una respuesta asertiva, era porque me enfrentaba a ese problema, pero era porque no tenía claro el concepto. Donde yo hubiera tenido claro eso, pues ya hubiera sido otro gallo el que hubiera cantado, porque mire, con el problema del Banco Popular pasaba eso, uno decía, bueno, yo tengo la cuota mensual, pero tengo una tasa efectiva anual, entonces yo cómo hago para llegar a la tasa mensual. Y uno hacía la operación esa que usted hizo, convierte la tasa efectiva a tasa nominal, y la dividía por 12, pero el concepto estaba en que esa era una simple tasa nominal mensual, o sea, nunca dimensioné que era una tasa efectiva, que automáticamente se convertía en tasa efectiva. Sí, fíjate que aquí, bueno, aquí está ahí en la cartilla, ¿cierto? La cartilla, pues, que tiene los ejercicios y eso, ¿no? Y aquí en la Pero página... digo algo, más que una nota, quedo contento ya con el concepto, o sea, ya me queda claro, pues ya, por lo menos no importa la nota, lo importante es que se aclaró la duda y venía con específicamente con una pregunta para hacerlo. No, y buenísimo, porque a mí me llamaba la atención, ¿no? Y tal cual tú lo dices, Juan Pablo, fíjate, a mí me llamaba la atención que muchos me preguntaban del Banco Popular. Yo decía, pero ¿por qué preguntan si eso es tan sencillo? O sea, simplemente la nominal y ya, o sea, digamos, y ahí tienes toda la razón, o sea, definitivamente, por eso es que, bueno, las 2 primeras semanas son clave para entender todos esos conceptos de tasas de interés y todo eso, porque definitivamente esto es una cadena, ¿no? Entonces, claro, cuando uno tiene dudas en unos conceptos al comienzo, digamos, al final eso te afecta, digamos, en todos los cálculos, pero no, buenísimo, o sea, de verdad, yo soy de lo que... Sí. Quedo contento pues ya de tenerla clara, o sea, ya sé que siempre que tenga, ya sé que teniendo una tasa efectiva, donde me pidan el resultado o una operación, ya sea mensual, bimestral o semestral, ya sé que simplemente se convierte esa tasa efectiva en una tasa nominal y simplemente se divide por el periodo que me la estén pidiendo y ya con ella puedo hacer la operación. Ya, ese concepto me queda claro y quedo contento pues ya, porque ya lo entiendo. Era algo que nos estaba, no sé si a mí solo o a muchos compañeros nos estaba dando dificultad por no tener claro eso, que automáticamente al convertirla a nominal anual y dividirla por el periodo era automáticamente una tasa efectiva con la que podía hacer una operación. Pero bueno, profe, gracias. No, tranquilo, Juan Pablo, para eso estamos y yo también estoy muy contento de verdad que hagan estas preguntas porque esas son claves, ¿entiendes? Claves, digamos, para dejar claro y claves para uno hacer más énfasis, ¿ok? Para hacer los materiales con más énfasis en eso digamos, para futuras enseñanzas, ¿ok? O sea que de mi parte, buenísimo. Y bueno, sí les comento, muchachos,
en la cartilla, ¿cierto? Página 32, esta es la parte de las tasas nominales, ¿cierto? Entonces, las tasas nominales, aquí viene una parte importante. Siempre las tasas nominales no se pueden usar en los cálculos, pero con las tasas nominales, al yo dividirlo entre los periodos, la convierto en una tasa periódica, pero no una tasa periódica cualquiera, sino una tasa efectiva periódica. Entonces, las tasas periódicas son efectivas. Entonces, por ende, pues sí, lo puedo usar en los cálculos y todo perfecto. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta eso. La efectiva anual se puede usar y las periódicas son efectivas. Entonces, las puedo usar también en los cálculos. ¿Ok? La única que no puedo usar es la nominal anual. Que bueno, que ya les comenté, la nominal siempre es anual. Entonces, por eso era que, digamos, la parte clave. Y cuando vayan a hacer los cálculos, siempre recuerden, si yo tengo una efectiva anual, pues lo único que tengo que hacer un paso previo de llevarlo a una nominal y después, o sea, con la fórmula, y después dividirlo entre el periodo. Claro, siempre recuerden que yo puedo dividirlo entre periodos siempre y cuando la nominal sea del periodo como tal. O sea, si la nominal es del mes, entonces lo divido entre 12. Si voy a calcular, por ejemplo, una efectiva trimestral, tengo que calcular una nominal, pero no esta, sino una nominal de trimestre. Y después lo divido entre 4. ¿Ok? ¿Iba a decir algo, Juan Pablo? No, eso que usted está acabando de explicar. Cuando a mí me dan una tasa nominal, por decir algo como usted lo acaba de decir, una tasa nominal trimestral o semestral, pero es nominal, esa la multiplico por los periodos. Cuidado. O utilizo la fórmula de interés efectivo y en el interés efectivo ahí es donde pongo los periodos. No. Buena pregunta esa y con mucho cuidado. Vamos a ver. Digamos que yo tengo una tasa nominal. Okay. Yo tengo una tasa nominal, ¿no? Vamos a ponerle 10%. Pero esto así no existe. Me tienen que especificar. Entonces, digamos que esta es una nominal anual trimestre vencido. ¿Sí? Que nuevamente en algunos textos le ponen así. ¿Sí? Nominal trimestre vencido porque ya se supone que es anual. O sea, todas las nominales son anuales. ¿Ok? Pero bueno, en nuestro caso, yo por lo menos siempre acostumbro colocar la A. ¿Ok? De colocarle la nominal anual. Ahora bien, si a ti te piden, ¿no? Yo quiero la tasa efectiva mensual, ¿sí? Entonces resulta que yo no puedo ir de aquí a aquí. Tengo que ahí hacer 2 pasos previos. Entonces veamos. O sea, primero tengo que calcular la tasa efectiva anual. Entonces, claro, cuando yo hago la tasa efectiva, que es el interés efectivo, vean que él me pide la tasa nominal, punto y coma, los números de periodos por año. ¿Cierto? Se ve, ¿no? Sí, señor. Entonces ahí colocamos 4. 4. Así mismo es. Y esa es la tasa efectiva anual. ¿Sí? Y luego con esa tasa, entonces tengo que calcular la tasa nominal 2, ¿sí? La cual sería una nominal anual mes vencido. Entonces, sería una tasa, punto nominal de este señor, pero ahora con 12. ¿Sí? Entonces, claro, vean, de la nominal primera pasé a la efectiva anual y de la efectiva anual pasé a una tasa nominal 2. ¿Ven? Que es la de mes. ¿Ok? La nominal de mes. Y después, con esta tasa nominal de mes, ahí sí agarro y divido entre 12. ¿Ves? Porque es la de mes.
Y esa sería mi tasa efectiva mensual. ¿Sí? ¿Lo ve Juan Carlos? Juan Pablo, perdón. Sí, sí, sino que también tenía, con razón, tenía un lapsus y es porque yo llegaba simplemente hasta el paso de la tasa nominal 2, ¿cierto? Yo Ah, pensaba, entré en mi error, que simplemente al llevar la tasa nominal y ponerle los 12 periodos, esa automáticamente se convertía en la tasa mensual. ok. Entonces ahí es donde simplemente es de interpretación. Siempre que yo busque, porque mire, esta es la tasa trimestral, la llevo a efectiva, ¿cierto? Ujú. Y luego, para llevarla a la mensual, es decir, tengo que poner los periodos acá, pero hasta ahí llegaba yo pensé que hasta ahí llegaba la operación. Lo que no Ah, dimensioné más era que luego ese resultado lo tenía que ir por 12, porque yo pensaba que simplemente al ponerle la tasa nominal, ponerle 12, él prácticamente Excel me estaba calculando la tasa mensual. Eso, no. pero no, ya con esto me queda claro también. Pues no sé a los compañeros, pero claro, ya, Sí. ya De sí. hecho, ya cuando uno practica, ¿no? Ya mucha gente cuando calcula esta, ya ni siquiera calcula esta previamente, simplemente le coloca así, o sea, coloca la tasa nominal, ¿no? Coloca el efectivo, punto y coma, 12 y lo divide de una vez entre 12 y ya. ¿Ok? No dio igual ahí. Ah, perdón, disculpa. Es que tomé la que no era, es esta de aquí. ¿Eh? Entonces, en pocas palabras, ya muchas personas agarran y no calculan esta, sino que la calculan dentro de la misma fórmula, ¿ves? O sea, calcula la tasa nominal y de una vez le colocas dividido entre 12 y ya, ya es la efectiva. Ah, muchas gracias, profe. En serio que con esto, pues como le digo, más que la nota, quedo más contento porque ya me queda como claro esto. Vale, no, buenísimo. Excelente. Bueno, muchachos, vamos a seguir con la presentación de hoy. ¿Sí? ¿Están viendo allí el PowerPoint? Sí, señor. Listo. Bien, Sí, vamos a ver. señor. Buenísimo. Entonces vamos a ver ahorita el PowerPoint. Son ciertas cosas de índole teórico, ¿ok? Pero tranquilo, pues no lo veo así, no es una teoría pesada. Y después de esta teoría, entonces hablamos un poquito del trabajo de aplicación, ¿ok? Entonces, ya van que aquí hay, creo que alguien escribió por acá. Ah, felicitando a Natalia. Buenísimo. Bien, entonces seguimos, veamos. Bien, recuerden que este objeto de aprendizaje, ¿sí? Que es el número 3, corresponde a la parte de proyectos de inversión, ¿cierto? Es la parte de proyectos de inversión. Digamos, siempre todo proyecto, y eso es un poco lo que quiero dejar claro hoy, porque eso va a ser clave para el trabajo de aplicación, ¿sí? Un proyecto al final es un plan, ¿no? Un plan al que nosotros asignamos un determinado capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, ¿no? Para producir un bien, o sea, o ser útil a la sociedad. Entonces, importante siempre, y de hecho aquellos que hayan visto el trabajo de aplicación verán que ciertos tópicos, ¿no? Son del plan, o sea, pidiéndole que usted haga un plan, haga una estrategia, o sea, describa, ¿no? Entonces, claro, muchos a veces cuando ven el trabajo de aplicación dicen, hey, ¿dónde están los cálculos? Pues yo no veo aquí ningún cálculo. Ah, porque primero tienes que plantearte el proyecto, ¿sí? O sea, el plan que quieres hacer, ¿sí? Y cuando decimos plantearlo, es plantearlo en todos sus aspectos. Yo sé que ustedes a estas alturas, ustedes han hecho muchos trabajos de aplicación y han hablado de empresa y todo. Pero aquí hay que hablar de un proyecto como tal, un proyecto que vaya a generar algún tipo de ingreso, ¿sí? Entonces, usted tiene que describirlo. ¿Por qué? Porque hay una variable, ¿sí? Que
siempre todo proyecto tiene, no sé si ustedes me pueden decir qué variable es una variable que tiene todo plan o todo proyecto futuro. ¿Eh? ¿Cuál sería esa variable? ¿Qué creen ustedes? Profe, será muy redundante la planeación. Ajá, pero la planeación de algo futuro, ¿cierto? Pero cuando tú hablas de cosas Eh, futuras, cuando tú hablas de cosas futuras, ¿qué es lo peligroso allí? Cuando tú hablas de cosas futuras. Riesgo, el riesgo. Riesgo, exactamente, riesgo. Entonces, el riesgo, ¿sí? Es algo peligroso, pero que siempre va a existir, ¿ok? Entonces, como siempre va a existir, el detalle de tú hablar sobre el proyecto, describir el proyecto, plantear el proyecto, es una manera de tú mismo concientizar la cantidad de riesgo que puedes tomar, o que se te pueden presentar. ¿Ok? Entonces, claro, los libros no te dicen eso. Los libros te dicen, haga un proyecto así, estructúrelo así, ¿ve? Un poco lo que vamos a ver ahorita. Pero resulta que cuando tú estás estructurando un proyecto, tú en tu mente tienes que pensar también la cantidad de riesgo, ¿sí? Entonces, todo eso lo tienes que ir manejando. Nuevamente, muchachos, recuerden que están viendo matemática financiera, que es el inicio, ¿sí? El inicio apenas de toda la parte financiera, ¿no? O sea, a partir de ahora es que están iniciando. Vean que ya vieron contabilidad y ahora van a ver y están viendo matemática financiera. A partir de ahora, los núcleos que vienen tienen que ser más hacia esa parte inclusive de riesgo. Siempre va a estar presente ese señor allí porque son cosas futuras. Y cada vez que hablemos de cosas futuras, siempre va a existir este señor. ¿Ok? Bien, entonces no es solo planear, es también pensar todo el proyecto. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Bien, ¿qué tipo de proyectos hay? Bueno, o sea, existen proyectos según su categoría, según la actividad económica y según su carácter y entidad que los promueve, ¿no? O sea, nosotros normalmente, vamos a ser realistas, normalmente sabemos lo que es según su categoría, que son, bueno, yo hago producto o hago bienes de servicios. Entonces, o hago bienes o hago servicios, o hago bienes o hago servicios. Esos son lo que normalmente nosotros conocemos. Pero no, hay otros. ¿Eh? Por ejemplo, según la actividad económica, yo puedo clasificar los proyectos según el sector, ¿sí? Según el sector de la economía o el sector a que voy a atender. Y según su carácter y entidad, aquí viene uno de los más usados, que no siempre son inversiones privadas, ¿no? Que son con ánimos de lucro. También existen proyectos de carácter social, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha trabajado con proyectos de carácter social? Pues yo trabajo en una entidad pública y nosotros en estos momentos tenemos 4 proyectos que están ligados a la línea del plan de desarrollo de la parte social de la alcaldía. Específicamente en la parte de reestructuración de víctimas, eh, pues como esos trabajos de resiliencia con las víctimas, pues de reconocimiento de las víctimas. Ok, Y si hace perfecto. un trabajo social que hace el museo va enfocado a eso, pues a la parte social que es enfocado en las víctimas, madres de la Candelaria, pues que son aquellas mujeres que han perdido sus hijos en batalla o tanto pues, estos desaparecidos ilícitos que ha habido en el país durante todo el conflicto. Buenísimo, Juan Pablo. Y ahí te pregunto algo. ¿Cuál es el beneficio o el ingreso de ese tipo de proyectos? Bueno, realmente el museo como tal, el único beneficio pues que obtiene es como la satisfacción de la atención a las personas, a las víctimas, porque nosotros tenemos un presupuesto alrededor de 7.000 millones de pesos entre funcionamiento e inversión. El funcionamiento son casi 2.000 millones, inversión 5.000, y prácticamente esos recursos van enfocados a la construcción de memorias, pedagogía
de toda esa parte temática pues de reconstrucción pues como de la parte de fortalecimiento a la recuperación de las víctimas, pues toda la parte pedagógica, fortalecimiento institucional y toda la parte que es como lazo social y comunicaciones y desarrollo de estrategias ciudadanas. Pero realmente el beneficio que recibe el museo es eso, índices positivos, pues indicadores positivos para la gestión de la alcaldía, es lo único que el museo recibe como a cambio. En ese caso, un museo, por ejemplo, de 2.000 personas que nos visitaban en el 2014, ahora nos están visitando a corte, ahorita a corte de agosto, iban casi 43.000 personas que han visitado el museo. Ajá. Es como la medición de esos indicadores. Ajá. Pero si te pones a ver, vamos a ser realistas, beneficio de tipo de vista monetario, ¿existe o no? No, ninguno. Ninguno, ¿cierto? Entonces, No, son beneficios más de tipo social, ¿ok? O sea, todo lo que es beneficio a la comunidad, beneficio social y todo ello, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ustedes que ya vieron contabilidad, ¿sí? ¿Eso es un costo o es un gasto? bueno, como yo soy el tesorero en el museo, ya me doy cuenta, eso lo llamamos al gasto. Toda esa plata. Natalia, ¿qué comentas tú? Pues no sé, profe, yo iba a decir que, pues, qué costos, pero pues no sé. Ahí Juan Pablo es el que sabe que es el tesorero. Pues vea, nosotros en el museo, o sea, ¿cómo balanceamos nosotros los ingresos y los gastos? Los ingresos del museo son transferencias que nos llegan de la alcaldía. O sea, el museo depende económicamente de transferencias de las utilidades del EPM, ¿cierto? Entonces, contablemente, pues el contador es el contador, ¿cierto? Porque es el criterio de él. O sea, nosotros le facturamos a la alcaldía esos, esos ingresos pues, que tiene el museo, se facturan, pero eso viene, es como muy, ¿cómo hago para explicar eso para no enredarlo? Tranquilo. O sea, hay un plan de adquisiciones, o sea, hay un plan de adquisiciones que se proyecta desde el plan de desarrollo. Entonces, ese plan de adquisiciones se debe proyectar lo que va a hacer el museo cada año, ¿cierto? Entonces, ahí está la parte del PAC, que es la parte presupuestal. Es decir, el museo proyecta, vamos a hacer con estos 4 proyectos, es en el plan de adquisiciones, eso va a la alcaldía y allá en la Secretaría de Hacienda dicen, bueno, listo, se aprueba. Esta plata se la vamos a dar de la utilidad de PM, ustedes pueden contar con esa plata. Entonces, cuando llega esa plata al museo, contablemente se lleva el ingreso, porque ese es el ingreso del museo. Pero cuando tenemos el gasto, pues cuando tenemos la ejecución de ese recurso de inversión en la población, contablemente eso se lleva a un gasto. Es muy poquito el porcentaje que el museo lleva a capitalizar los activos, porque hay proyectos, por ejemplo, de actualización tecnológica. Por ejemplo, el año pasado hicimos eso, en el 2017 se compraron 15 computadores, se compraron 60 cámaras para el museo, pues de última tecnología. Esa parte ya no se lleva al gasto, sino que eso ya va a los activos, eso capitaliza los activos del museo. Entonces, pero los ingresos como tal, señor. ¿Y costos manejan? No, el museo no, la contabilización de nosotros no va enfatizada a centros de costos, no. Presupuestalmente simplemente se lleva de funcionamiento, lo que es la parte pues, de gastos de personal, vigilancia, SEO, etcétera, ¿cierto? Eso que es la parte de funcional. Y los proyectos de inversión, hay uno que es fortalecimiento institucional, ese por ahí es donde más que todo se hacen las reformas tecnológicas. Pero lo otro, todo lo de construcción de pedagogías, investigación, laxo social, estrategias ciudadanas, todo eso se lleva al gasto.
Listo. ¿Por qué le pregunto? Yo me imagino que todos aquí los presentes saben la diferencia entre costos y gastos, ¿cierto? O sea, los costos, digamos, pues son erogaciones igual, ¿sí? Pero que, digamos, puede generar algún tipo de ingreso, ¿sí? En beneficio, digamos, de la organización. Mientras que los gastos, pues ya son, digamos, erogaciones de tipo, pues más que todo administrativa, pues digamos, para mantener, digamos, la estructura. Ahora bien, el punto clave, ¿no? Aquí es lo siguiente. Hay una gran diferencia, ¿sí? Y de esto podemos hablar inclusive, o sea, horas, ¿cierto? O sea, porque hay una gran diferencia entre proyectos de índole privado, que son los que normalmente uno aborda, digamos, en estas sesiones, ¿no? Con ánimos de lucro, porque la idea, pues, por supuesto, es tener una rentabilidad, versus los proyectos de carácter social. Disculpe, ¿usted Entonces, está mirando alguna presentación? Qué pena. Sí, pero Ah, porque ya no la la voy a estamos colocar. viendo. Sí, tranquilo. Ya la estoy colocando. Gracias. Gracias a ti. Bien, entonces hay una gran diferencia, ¿sí? Entre estos proyectos de inversión privados versus estos proyectos de carácter social. ¿Eh? Entonces, nuevamente, muchachos, aquí no estamos viendo qué es bueno y qué es malo. Aquí lo que estamos viendo es cuáles son las características de cada uno, ¿sí? Entonces, en el ámbito del privado, siempre estamos hablando de bienes o servicios, ¿sí? Que por supuesto va a generar una forma de rentabilidad, ¿ok? Cuando eso genera una forma de rentabilidad, entonces yo puedo dividir, ¿sí? Entre costos y gastos, ¿no? Y entonces esas erogaciones, digo, bueno, si esta erogación va directo, pero me produce rentabilidad, es un costo, versus el otro que sería un gasto. ¿Qué es lo que pasa en los proyectos de carácter social? Son proyectos en donde el beneficio no es financieramente cuantificable, ¿ok? Y esa parte es muy importante. De hecho, lo vamos a ver mucho la semana que viene. Las 2 semanas que viene es eso. Sí, yo sacamos solo la votación de los hombres de business. ¿Cómo? Ya va. No sé si, bueno, no sé si Daniel iba a decir algo, es que Tiene abierto el micrófono, pero no. sí. Listo, tranquilo. Bueno, entonces, ¿qué les comento? Cuando son proyectos de carácter social, ¿sí? Eh, en este caso, no existe como tal un ingreso fuerte, ¿no? Sino que más bien existe una administración de los ingresos que posee con la intención de generar otro tipo de beneficio que no son financieramente cuantificables, sino que va más hacia el punto de vista social. Beneficio social, beneficio a la comunidad, beneficio en este caso a las personas que atiende, ¿sí? Entonces va más alineado a ese sentido. Cuando eso es así, resulta que ya no puedes calcular unos ingresos del punto de vista financiero, sino que más bien tú realizas unos cálculos a nivel de indicadores. Entonces empieza a evaluar indicadores. Entonces lo que decía Juan Pablo, de cuántas personas se atiende este año en función a las personas del año pasado, qué actividades se hicieron este año en función al año pasado, ¿no? O sea, esos son indicadores, no son financieros, pero son indicadores sociales que me sirven a mí para evaluar la gestión y decir, ok, tengo este presupuesto y entonces digamos, he impactado, he mejorado estos indicadores de desempeño que son sociales, ¿sí? Son sociales, no son financieros, pero al final, digamos, justifican el gasto o la erogación, ¿ok? Entonces, eso es importante que ustedes lo vean porque, digamos, muchos a veces se quieren centrar nada más en empresa, y no es así. O sea, hay veces que, digamos, ustedes están estudiando un pregrado, ¿no? O sea, tienen que conocer ambos. O sea, si están en la empresa, bien. O sea, tú nada más ves lo que es el flujo de caja, la parte financiera. Pero si estás en la parte social, ¿cierto? Existen otros indicadores que te ayudan, ¿cierto? Te ayudan a ti a determinar si has hecho una buena gestión o no. ¿Ok? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que
En el caso privado, usualmente las salidas de dinero, la erogación, puede ser costos y gastos. Mientras que en la parte social, todo es gasto. Como lo dice Juan Pablo, casi todo es gasto. No existe ningún tipo de retorno financiero, pero el retorno existe, pero de índole social, ¿ok? Con otros indicadores. ¿Ok? Entonces, claro, como estamos en matemática financiera, ¿no? Nosotros nos estamos basando en retornos de tipo financiero, porque estamos evaluando, pues, de esa manera. Pero es importante que ustedes hoy se lleven que esa manera no es la única. Yo puedo tener retorno de tipo social, ¿no? La cual puedo medir a través de otros indicadores que no son financieros. ¿Ok? Entonces, importante que se lleven eso, aunque digamos, tengan eso ahí en consideración. Bien, Juan Pablo aquí está mandando un informe de la gestión del museo. Buenísimo. ¿Eh? Y entonces, claro, es un poco para que vean. Vamos a ver si lo abrimos aquí rapidito. A ver. Bueno, mientras va guardando, vamos ahí bien. Entonces, claro, lo importante que vean es eso. Siempre las empresas, cuando hablan de proyectos, ¿no? Puede tener rentabilidad financiera o puede no tenerla. ¿Ok? Muy importante. Pero aquellas que no tengan rentabilidad financiera debe tener una mejora en otro aspecto. ¿Y cuáles son estos aspectos? Indicadores. Indicadores de gestión, como bien lo dijo Juan Pablo, cantidad de personas atendidas, cantidad, digamos, de personas beneficiadas, sí, todo eso. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Hace años, muchachos, yo les cuento, hace años yo trabajaba en una empresa, ¿no? Multinacional y todo proyecto, el gerente general era financiero. Entonces todo proyecto, él decía, ¿cuál es la tasa interna de retorno? ¿Cuál es el ingreso? Si no me genera ingreso, no, ese proyecto no va. Entonces, sí, está bien, pero es necesario que comprendan que no es la única manera, ¿sí? Yo puedo evaluar que un proyecto te genere beneficio si tengo otro tipo de indicadores que lo mida. No todo tiene que ser financiero, ¿ok? Entonces eso es muy importante que ustedes allí se lleven el día de hoy, ¿no? Bien. Profe, pero Diga. no, que iba a decir algo. Pues un proyecto de inversión social nunca lo va a hacer una empresa privada, pues porque no va a tener ese costo-beneficio o ese ingreso. Casi siempre esos proyectos de inversión son en el sector público. Pero no te creas, Juan Pablo. Fíjate que ahorita existe lo que es la responsabilidad social empresarial. ¿Ve? Entonces, ahorita, digamos, muchas empresas están aportando a la sociedad, pero es una cuestión de imagen. Y la imagen, si te pones a ver, no es una cuestión de índole financiero. O sea, ya ahí entra lo que es la parte de marketing, la parte de ventas. Entonces, al final, ya existen ya indicadores de tipo de mercadeo, o sea, de mercadotecnia y de ventas que justifican ese tipo de inversión con la intención de potenciar la imagen de la empresa. Entonces, eso todavía, de hecho, es posible. Bien. O sea, una empresa, sí. O sea, por decir algo, los canales de televisión, RCN, Caracol, son empresas privadas, pero tienen proyectos de inversión social, con lo que ellos ganan imagen, por decirlo así, ¿cierto? O productos familia, o Procter & Gamble, pues son esos proyectos de inversión social a los que ellos le apuntan, pero le apuntan más a la publicidad para ganar un buen nombre que a recibir algún beneficio pues de inversión. O sea, lo que ellos hacen es eso, es levantar esa imagen de el nombre de ellos como empresa. Esos son los proyectos que hacen de inversión, regalan, no sé, con mercados o agua o cualquier cosa.
Sí, 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 Alice. sí. Sí, y de hecho, e inclusive hasta cosas más locales, no tiene por qué ser tan general. Por ejemplo, esta empresa hizo un parque, ¿ve? O sea, o esta empresa hizo, digamos, una plaza, ¿no? Entonces, claro, o sea, es un poco para que la comunidad vea, oye, mira la empresa lo que ha hecho, qué interesante y tal. O este espacio fue recuperado gracias a la empresa tal. ¿Eh? Entonces, claro, financieramente es una erogación, es un gasto, no te generó ningún tipo de beneficio, pero entonces está allí el hecho, digamos, de los aportes que tú has hecho. Claro, mucha gente te dice, bueno, pero eso te lo descuenta de los impuestos. Como lo quieras ver, igual es una forma de aporte, digamos, aporte a la comunidad, ¿no? Entonces, que no genera una rentabilidad financiera, ¿eh? Pero igual genera una imagen, ¿sí? Una imagen en este caso para el cliente, el consumidor, como, digamos, por como lo uno quiera ver, ¿sí? Bien, la parte del ciclo del proyecto, esto un poco lo vimos la semana pasada, tenemos la idea, preinversión, inversión y operación. La idea sola no hace nada, ¿ok? Yo he visto mucha gente que dice, ay no, ya tengo una idea, sí, ya me voy a volver millonario con la idea. La idea sola no hace nada, ¿ok? Es necesario tener toda una serie de pasos, desde preinversión, prefactibilidad, lo que es la parte de factibilidad, inversión y después operación. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante. Vean que la preinversión, ¿sí? Existen ciertos estudios, entonces, claro, empieza que si estudio de mercadeo, estudio de mercado, estudio técnico, organizacional, financiero, ¿sí? Y lo de factibilidad ya tiene pues lo que es el mismo estudio de mercadeo técnico y también financiero y organizacional. El estudio técnico, digamos, se encuentra aspectos fundamentales dentro de la organización, localización del proyecto, tamaño óptimo del proyecto y selección de tecnología. Esta parte es muy importante, ¿no? En el estudio técnico. Hay veces cuando uno tiene una idea, uno no lo ejecuta sin tener claro el alcance, ¿no? O sea, el tamaño óptimo, ¿cierto? Entonces, algo, digamos, que uno siempre recomienda es que los proyectos tengan un alcance limitado, ¿eh? O sea, esté claro en la limitación. Por ejemplo, yo quiero hacer un proyecto para mejorar todas las comunidades de Medellín, o sea, ya va, pero espérate, pues, o sea, ¿por qué quieres ser tan ambicioso? No, o sea, puedes comenzar con un tamaño pequeño y cuando resulte bien, listo, vas expandiéndote, ¿ok? Para otra parte, ¿eh? Pero no tienes que de una comenzar con un proyecto extremadamente ambicioso, ¿ok? Entonces, igual que la localización del proyecto, mucha gente cree que cualquier zona sirve y eso, pues yo creo que ya ahorita todo el mundo sabe que no es igual, ¿cierto? No es igual Barranquilla, no que Medellín, que Bogotá, ¿ok? Entonces, esa parte también es muy importante. La inversión y beneficio del proyecto, ¿no? O sea, al final, pues claro, estamos hablando de activos. Los activos se agrupan en tres grandes grupos. Activos fijos, todos sabemos lo que es. Patrimonio, que es el valor en libros, ¿cierto? Y está una pequeña variable que se llama depreciación, ¿sí? Que es la distribución como gasto del valor del activo en los periodos en los cuales se presta el servicio. Cada vez que hablamos de depreciación, que es una cuestión de índole contable, pero es muy importante que ustedes lo recuerden, cada vez que hablamos de depreciación, tenemos que hablar de vida útil del activo, ¿sí? Y también algo que se llama valor de salvamento, o sea, una vez que, digamos, ya pasó su vida útil, entonces si yo puedo venderlo, puedo en tal caso recuperar algún tipo de beneficio con ese producto, ¿ok? Entonces, digamos, esa parte de depreciación muy importante porque hay veces que muchas empresas simplemente deprecian a cero y ya,
¿Ve? Y se olvidan del valor de salvamento. Pero no siempre el valor de salvamento es cero. ¿Ok? Y importante, muchachos, que ustedes se lleven hoy, es que aquí hay una gran diferencia, muchachos, entre el valor en libros y los activos, ¿cierto? O sea, en contabilidad, ustedes se acuerdan que es, digamos, eh, bueno, lo voy a decir así. Hay una gran diferencia entre los contadores y los financieros, ¿ok? Y hay una gran diferencia. Y claro, no quiero herir susceptibilidades ni nada por el estilo, pero los contadores, digamos, tienen una formación, digamos, de registrar lo que es, ¿ok? O sea, en pocas palabras, ellos deben registrar la información tal cual es y tal cual es hoy, tal cual es a cierre de, ¿sí? Entonces, los contadores no tienen por qué, y no lo hacen, ¿cierto? No tienen por qué mirar proyecciones futuras, porque para ellos lo importante es la acción, digamos, o sea, registrar la información actual, ¿ok? Lo cual es totalmente válido. Pero en el ámbito financiero, siempre se trata de ver el futuro, ¿ok? Se trata de, listo, esta es la información de hoy, me baso en la información contable, porque es la información de hoy, pero tengo que ver el futuro. Entonces, por ejemplo, un computador que está registrado contablemente hoy, ¿eh? Bajo una cantidad, por ejemplo, 200 millones, o sea, 200 millones, por ejemplo, 2 millones de pesos, ¿cierto? Resulta que para el financiero eso tiene una depreciación grandísima, o sea que va a caer. ¿Por qué? Porque el financiero ve el futuro. Dice, no, eso ya, mira, ya en 2 años ya ese computador no me sirve, yo tengo que cambiarlo. ¿Ve? O sea, él planifica en función del futuro. ¿Ok? Entonces, hay una gran diferencia, muchachos, siempre va a existir una gran diferencia entre el valor de libros versus ya los activos como tal. ¿Ok? Y de hecho, ahí es donde se fundamenta todo lo que vamos a ver más que todo las otras 2 semanas, que se va a llamar flujo de caja, ¿sí? Porque estamos hablando ya de cosas hacia el futuro. ¿Eh? Y ya sabemos que el dinero tiene un valor en el tiempo, ¿eh? Ya eso lo sabemos. Entonces, o sea, por ende, los proyectos, las empresas deben tener una cantidad de ingresos en el tiempo, ¿sí? Y unas proyecciones hechas en el tiempo. Entonces, esa información, digamos, es súper importante y es lo que nos va a diferenciar de la parte financiera de la parte contable. ¿Ok? Entonces, importantísimo que ya sepan esa diferencia entre valores libros versus lo que son los activos. Muy bien. Aquí luego entramos con esta parte que dice, ¿es sencillo tener liquidez en una empresa? Esta parte es interesante y eso lo vamos también a trabajar las próximas 2 semanas, ¿eh? Porque estamos hablando de no solo los ingresos son importantes, ¿sí? Atención, no solo los ingresos, que yo tenga muchos ingresos, ¿eh? Todo el mundo quisiera ingresos, pero los ingresos no solo es importante, sino también tener liquidez. La liquidez, estamos hablando de lo que llamamos flujo de caja operativo. ¿Y qué significa eso? Cash, ¿ok? Dinero para poder maniobrar. ¿Eh? Porque yo puedo tener muchos ingresos, pero entonces resulta que tengo cuentas por cobrar. ¿Eh? O sea, la gente no me ha pagado, entonces pierdo ahí opción de maniobrabilidad. Entonces yo debo tener mucho cuidado con cosas como incremento desmedido en ventas que no venga acompañado de una fuente de financiamiento, ¿eh? O de un aumento del efectivo. Ventas insuficientes, o sea que bajen, ¿no? Inadecuada financiación de las inversiones. Esta parte es interesante porque yo puedo tener o sea, digamos, yo puedo haber hecho inversiones, pero resulta que no me están pagando a tiempo. Entonces, pues igual que yo tenga una rentabilidad buenísima, pero resulta que no tengo el dinero en el momento para pagar a mis proveedores y eso me puede afectar, ¿cierto? Entonces esa parte es importante. Reparto de utilidades por encima de la capacidad de la empresa, esa parte también.
suele pasar que a finales de año los accionistas dicen, no, no, retiro utilidades y no piensan en el flujo de caja para iniciar el año siguiente. Entonces, esa parte, digamos, es muy importante porque la liquidez es fundamental para cualquier proyecto o empresa. Ausencia de planeación, falta de control presupuestal y elevados gastos administrativos, ¿sí? Y algo que muchos no han experimentado, ¿no? Que se llama los efectos por procesos inflacionarios, ¿no? Aquí en Colombia, pues no se ha experimentado mucho, pero un país vecino, ¿ok? Del cual yo provengo, pues este efecto es gigante, ¿ok? O sea, digamos, los procesos inflacionarios pueden hacer quebrar una empresa inmediatamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque el dinero de hoy no es el mismo dinero de mañana cuando tú tienes una inflación súper elevada, ¿eh? Y no tenemos que irnos a Venezuela, el caso de Argentina es actualmente así, ¿eh? Entonces el caso de Argentina es un caso muy delicado, en donde si la inflación supera los 2 dígitos, es, digamos, extremadamente peligrosa, ¿eh? Porque mucho flujo de caja se te deprecia, ¿no? Y si hay incrementos fuertes del capital de trabajo, o sea, de sueldos, entonces pueden afectarte a ti, ¿sí? Muy bien. Y cerramos con los beneficios del proyecto. Los beneficios del proyecto son todos los ingresos en efectivo, ahorro o deducciones de costos que recibe el proyecto durante el tiempo de operación. Pero atención, muchachos, ya vuelvo a repetirles, ese concepto es de tipo financiero, ¿sí? O sea, por ejemplo, una persona que trabaja en la parte social dirá que los beneficios del proyecto son otros, porque son más dirigidos a la parte social y tiene toda la razón del mundo, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con ello, ¿ok? Entonces, estos ingresos no solo, y aquí viene una parte importante, los ingresos no es solo en función a la venta o servicio, también puedes tener ingresos por, digamos, por vender algún tipo de activo, ahorros, o inclusive otra actividad que realiza la empresa. Hay empresas, por ejemplo, que compran bienes raíces y lo alquilan, ¿no? Y, o sea, tienen una forma de ingreso diferente al proceso normal que tienen. O invierten en acciones o bonos adicional a lo que sería digamos, su forma laboral, ¿ok? Entonces, bueno. Natalia, tranquila, no te preocupes. Ya sé que sí. Gracias, muchachos, a todos. Ahí me disculpa, profe, es que Sí, ya. Felicitaciones. muchas gracias. Nos vemos en 8 días. Bueno, Vale, seguro que sí. bueno, hasta Sí, luego. ahí todo. Bueno, muchachos, entonces eso era más que todo lo que quería presentarles, ¿sí? Entonces, vean que las empresas pueden diversificar, esa palabrita diversificación la van a escuchar mucho en todos los núcleos que vienen, porque no siempre o sea, si yo produzco camisa, pues no siempre voy a tener ingresos por camisa, a lo mejor tengo otro tipo de inversiones que me generan también rentabilidad. Bueno, entonces, fíjense algo. Vamos a hablar un poquito del trabajo de aplicación, muchachos, para cerrar allí por hoy. Aquí está. Vamos al trabajo de aplicación. Trabajo aplicativo. Y vamos a descargar, vean la cantidad de documentos que hay, ¿ok? Entonces, vamos a descargarlo uno por uno. Ese es el trabajo de aplicación, que es el primerito. Vamos a hablar primero de él y después entramos a lo que es la plantilla y lo que es la cartilla. Bien, como verán, el trabajo de aplicación es largo, ¿sí? Aquí sale un error, qué raro. Pero bueno, esta primera parte es más que todo, digamos, dándole la introducción de trabajo de aplicación, la definición de los grupos, pero ya todo eso ustedes lo saben.
El trabajo de aplicación, digamos, pueden utilizar cualquier objetivo de los ODS, a excepción del 7 y el 12, ¿sí? Porque, bueno, esos son los que, digamos, lo que más usan y esa no es la idea. La idea es, digamos, puedes trabajar sobre cualquier otro proyecto de ODS. Bien, entonces, veamos. Vamos con las actividades a desarrollar. ¿Okay? Importante. El objetivo principal es desarrollar un proyecto empresarial o institucional de alcance local, ¿sí? Como les digo, o sea, el alcance no tiene por qué mejorar toda la parte alimentaria del mundo, no, o sea, tú puedes ser, o sea, la idea es que sea mucho más local, ¿no? Preferiblemente medible, realizable y sin utopías ecológicas, ¿ok? Como que salvar el planeta y cosas así, como que no. ¿Ok? Aquí estamos tratando de ser muy realistas, ¿ok? Entonces veamos. Primera parte, diseño de una página web. Entonces, es necesario que la página web posea un diseño estructural, estético, agradable y la información pues esté separada en pestañas. O sea, no copiar un Word allí. Ahora bien, veamos las etapas. Atención. Introducción. En este apartado, el estudiante debe darse cuenta de la importancia, la necesidad, los beneficios, digamos, de la temática. Entonces, en la parte introductoria no hay problema. Descripción de la empresa y la formulación del problema, que muchos me preguntaron sobre la formulación del problema. Entonces, aquí, ya cuando ustedes van a hablar de la empresa, van a hablar de la formulación del problema, es porque ya ustedes tienen una idea de lo que piensan hacer, ¿ok? Tienen una idea del proyecto, ¿sí? Entonces, esa es la parte de idea, ¿ok? Entonces, con la idea, tú vas a ver, bueno, si el proyecto tiene que ver con una empresa, entonces, claro, vas a describir la empresa, ¿sí? Pero si el proyecto es un aspecto que no es del proyecto, o sea, que no es de una empresa como tal, pues no hay ningún problema. Utilizas eso para describir lo que sería, en este caso, el proyecto, ¿ok? Entonces, claro, la descripción de la empresa es si aplica. Lo normal o lo que ha hecho, digamos, la mayoría es siempre decir, bueno, yo quiero montar, digamos, quiero lanzar un nuevo producto, ¿verdad? En este tipo de empresa. Entonces, bueno, listo, entonces, tienes que hablar de la empresa, ¿verdad? Para después hablar sobre el tipo de producto que piensas hacer o servicio, ¿ok? También. Entonces, estas dos, tanto la empresa como la formulación del problema, van alineadas, ¿ok? Porque la idea es que con la idea tú expliques la forma de cómo vas a hacer, ¿no? ¿Cómo vas a hacer? O sea, ¿qué vas a solucionar con esa idea? ¿Eh? No es que, ay, voy a vender camisa y ya. No, o sea, hay que tratar, hay que plantear y decir, bueno, mira, voy a vender, digamos, un tipo de producto, ¿eh? Que va a solventar este tipo de situación alineado con los ODS. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la intención, no solamente vender, digamos, un zapato y ya, ¿no? ¿Ok? O sea, la idea es plantear qué vas a solucionar con ese tipo con esa idea que tienes, ¿ok? ¿Estamos claros allí? Recuerden que si tienen dudas me van preguntando, ¿ok? Entonces, descripción de la empresa y formulación de problemas, ambos alineados, ¿ok? Luego viene el objetivo, que dice realizar una descripción de la meta. Ya aquí ya tú te pones una meta, ¿sí? Una meta a cumplir. Y los objetivos tangibles a desarrollar. Vean que aquí hablo de una creación de la empresa. Si quiere crear la empresa, pues la creas. Si es una empresa ya hecha, no hay problema. ¿Ok? Tranquilo que por eso no hay problema. Y el plan a desarrollar. Entonces, claro, ya aquí tú empiezas a colocarte metas y colocarte un plan. Entonces, ya aquí empiezas a pensar esas dos cosas. Y en este aspecto debe definirse si la empresa va a comercializar productos o servicios. ¿Sí? En esta parte, muchachos, fíjense que el proyecto está realizado para una empresa que genere rentabilidad. ¿Ok? Que genere. ¿Sí? Por eso es que fíjense que tomamos bastante espacio con Juan Pablo y fue excelente
porque, o sea, estamos en matemática financiera y tenemos, digamos, que hacer un proyecto que genere ingresos. Pero es importante que ustedes aquí sepan que eso no es la única manera, ¿sí? O sea, existen otras empresas que no generan ingresos, pero que generan beneficios sociales. No es el alcance de este núcleo ver esas, pero es importante que ya ustedes sepan que existen, ¿sí? Como por ejemplo el museo que está comentando Juan Pablo, que es así. Pero bueno, en este caso, ya ven, estamos dirigidos a empresas o proyectos que van a comercializar productos o servicios. ¿Okay? Entonces, esa parte es muy importante. Justificación. Luego, se pretende responder dos preguntas: ¿por qué y para qué de la propuesta? Entonces, por ello es que ahí les digo, no es solamente voy a vender una camisa y ya, no. ¿Entienden? O sea, hacer una camisa, pero para justificarse. ¿Justificar qué? Pues el problema, ¿eh? O sea, tú estás tratando de darle una solución a un problema que has identificado y ya sea con un producto o servicio, pues la idea es justificar, ¿no? O sea, oye, ya vi este problema en la comunidad, entonces voy a plantear este producto o servicio para brindar solución a ese problema. ¿Eh? Entonces, claro, aquí es donde viene la parte de innovación y originalidad. ¿Eh? Nuevamente, no es vender un zapato y chao, no. Es algo que tenga una innovación, un nivel de originalidad también. ¿Ok? Bien. Y después del punto, ya hasta allí es toda la idea, ¿sí? Digamos, sobre todo lo que se piensa usted hacer. Y ya después, ya viene de punto 7 en adelante la creación del proyecto de inversión, ¿no? Entonces, aquí debe describirse exhaustivamente el proyecto, ¿eh? O sea, ya aquí debe incluirse un componente estructural, decir, bueno, estas son las etapas que voy a ir haciendo, ¿okay? El ciclo, ¿sí? Y es un poco siguiendo lo que hemos estado hablando la semana pasada y esta semana, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de etapas voy a seguir para la creación de ese proyecto de inversión? ¿Okay? Si vamos al caso, este punto 7 es donde de verdad usted va a plantear el proyecto en todas sus fases, ¿cierto? Entonces, esa parte es extremadamente importante. Punto 7. ¿Sí? Luego vamos al punto 8. Punto 8, definición de los supuestos empresariales. Entonces, en los supuestos empresariales va a ser lo que les estaba comentando, lo que nos va a separar de la contabilidad de la parte financiera. Aquí empezamos a emitir 3 supuestos para lograr esa rentabilidad deseada, ¿no? Entonces, claro, debo conocer un poquito el negocio y establecer qué plan estratégico voy a hacer, ¿eh? O sea, yo, mira, oye, para que este proyecto avance voy a tener que hacer estos 3 supuestos, ¿eh? O sea, contratar un agente para la parte de ventas, comprar de determinadas maquinarias, o sea, estar atento porque, digamos, con la competencia, o sea, una cantidad de supuestos empresariales en el futuro, ¿sí? Que vas a hacer, ¿sí? Que te permitan a ti garantizar, como que tener esa seguridad de que vas a lograr esa rentabilidad que tú deseas, ¿okay? Porque recuerden que al final la idea siempre es cuánto voy a ganar, ¿okay? Y esa es la parte importante de este proyecto. Punto 9, definición de los riesgos. Ya hablamos de los riesgos y es algo que siempre vamos a tener. Todo proyecto tiene riesgo. ¿Por qué? Porque son cosas en el futuro. Y por ende, como son cosas en el futuro, nosotros no sabemos lo que va a deparar el futuro. Yo tengo que definir los riesgos. Entonces, todo lo que a mí se me ocurra, ahí dicen al menos 3, ¿ok? Pero al final todo lo que a usted se le ocurra, lo puede plantear. Por ejemplo, yo voy a comercializar café orgánico, pero para exportación. Entonces, mira, tu riesgo a nivel de la tasa de cambio, tú tienes que contemplarlo, ¿sí? Porque existe un riesgo de paridad cambiaria, ¿sí? Entonces,
todo, dependiendo del negocio que tú vayas a plantear, va a existir una serie de riesgos que tienes que contemplar. ¿Ok? Muy bien. Y ya del punto 10 en adelante, muchachos, esos 3 puntos, ¿no?, corresponden a lo que sería el objeto de aprendizaje número 4 que vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Entonces, por ahora, vayan haciendo todos hasta el 9 para después hablar directamente del punto 10, 11 y 12, ¿sí?, que es ya el diseño de la estructura financiera, el diseño de un flujo de caja como tal a ejecutar. ¿Ok? Entonces, es muy importante eso. Claro, lo que sí pueden ir adelantando es que ya ustedes deben ir pensando en los ingresos que eso va a generar en el tiempo, el primer año, segundo año, tercer año. Vean que aquí le estoy colocando 5 periodos. Usualmente son 5 años, usualmente. Pero depende, si usted quiere hacer un proyecto de 5 meses, pues bueno, entonces será de 5 meses. ¿Sí? Pero lo normal, como le digo, es de 5 años. Entonces, usted debe hacer una planificación de 5 periodos donde debe contemplar ingresos, costos, ¿ok? Gastos. ¿Sí? ¿Para qué? Para con eso sacar la rentabilidad que vas a tener cada año, la utilidad que vas a tener cada año. ¿Ok? Entonces, súper importante eso. Entonces, vayan pensando, digamos, en esa posible rentabilidad que tú vas a tener en 5 periodos, que lo que uno recomienda es que sean 5 años. Ya después, la semana que viene, vamos a ver lo que son los indicadores financieros, lo que es el valor presente neto, la tasa interna de retorno, y entonces hablamos sobre la estructura que se daría allí. Pero entonces, conclusión, muchachos, ya pueden hacer hasta el punto 9, ya. ¿Eh? Y pueden ir pensando en los ingresos, gastos y costos para este periodo. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, aquí también está el video de socialización. Vean que hay que hacer un video, ¿ok? Tengan en cuenta eso. Y las conclusiones y referencias. Y eso es todo. ¿Ok? Dentro del trabajo de aplicación, usted va a encontrar algo que se llama plantilla plan financiero, ¿sí? Y aquí una cartilla y un resumen del plan financiero. Entonces, eso es importante que lo tengan allí. Plantilla del plan financiero, aquellos que lo hayan descargado, se habrán encontrado con este archivo. Vamos a abrirlo rapidito para que lo vean. Aquí está. Esta es una plantilla desarrollada por el CEIPA de tal manera que ustedes, al colocar esta información, él automáticamente les va llenando todo esto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Bueno, si usted va a hacer un proyecto ya del año 2018, por ejemplo, ¿sí? Usted debe hacer una proyección del IPC, ¿no?, de evaluación, pues si va a tener la tasa de interés y el PIB, ¿no?, para el año 2022. Entonces, es necesario hacer ahí esta actividad. Vea el número de productos que tiene su proyecto, qué es lo que tú vas a ofrecer, ¿sí? Si vas a ofrecer un solo producto, vas a ofrecer 2 o 3. Aquí uno recomienda que, bueno, que sean pues 1 o 2, no vayan a hacer mucho, porque, o sea, no es la idea tampoco. La idea de esta plantilla es que usted empiece a familiarizarse con esa plantilla. Vean que en esa plantilla hay mucha información, ¿ok? Pero lo importante es que usted comience a, digamos, a interactuar con ella. ¿Eh? Sepa lo que es un PIB, sepa lo que es un IPC, ¿ok? En función a eso. Vea que aquí te dice también cuál es el crecimiento que tú esperas, ¿no? ¿Cuál es el crecimiento que tú esperas para cada, a nivel de productos? Y cuál es el crecimiento que tú esperas a nivel de precios. ¿No? Así como también los costos.
¿Cuál es tu crecimiento en este caso? Crecimientos porcentuales. ¿Ok? Y vean que aquí también se coloca como un estimado del valor mes entre los costos y los gastos. ¿Ok? Bien, así como la inflación, incremento de los egresos. Vean que aquí aparece algo que se llama el valor de salvamento, ¿sí? Si vas a adquirir maquinarias y equipos, vehículos. Y después viene una serie de supuestos del plan financiero, ¿no? Es decir, cuánto es el disponible, inventario inicial, financiamiento, tasa de crédito, esas cosas. Esta plantilla es muy grande, ¿sí? Pero ¿cuál es la intención de esta plantilla? Que ustedes se vayan familiarizando con ciertos aspectos. Yo les voy a mandar esta semana una plantilla llena, ¿ok? Con un proyecto en particular, ¿ok? Para que ustedes vean y digan, ah, bueno, mira, aquí hay que llenar esto así, ¿ok? Vayan, sepan, digamos, qué hay que llenar en cada uno de los aspectos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es lo bueno? Que una vez que usted llene esta información, ya todo lo demás se llena automático. ¿Es? Ya tú sabes cuál es el ingreso, digamos, proyectado, cuáles son los egresos proyectados, ¿no? O sea, plan de amortización, inversión, ¿sí? Y por supuesto va a tener de una vez calculado el balance general, ¿no? El balance general para esos 5 años, ¿ok? Entonces, la idea de la plantilla es precisamente utilizarla y después que nos permita a nosotros interpretar, digamos, estos resultados, si vale la pena, si no vale la pena, si voy a tener ganancias, si voy a tener pérdidas, el flujo de caja como tal, ¿ven? Aquí va a estar la TIR, ¿no? El BPN, que sería esto lo que vamos a ver la semana que viene, ¿ok? El punto de equilibrio, ¿sí? Son aspectos que vamos a ver ya lo que sería la semana que viene, ¿ok? Entonces, bueno, muchachos, ya saben entonces, vayan adelantando eso. Yo esta semana les mando una plantilla de esta llena con un proyecto para que vean cómo se llena, ¿sí? Y bueno, para que lo tengan allí en cuenta, ¿ok? Bien, no sé si tengan alguna pregunta, duda. Profe, ¿este es para qué fecha exactamente? Hoy estamos aquí a 12, como para ir haciendo como una planeación de tiempo y 23 de septiembre, Sí, señor, ahí está, 23 de ya septiembre. que quedan 15 días para eso. Así es. Ujú. Bien, muchachos, vamos entonces a hacer el Kahoot de hoy. ¿Sí? Profe, Dígame. antes de empezar el Kahoot, entonces el quiz de este fin de semana contiene qué temas? ¿Contiene esto de proyectos o solamente Contiene tasas de interés y el gradiente? Sí, va a tener gradientes, ¿ok? Va a tener gradientes más que todo, pero recuerden siempre, muchachos, los gradientes lo pueden hacer con tablas de amortización, ¿ok? O tabla de acreditación. Entonces, claro, muchos a veces dicen, ah, bueno, muchos a veces ni se aprenden la fórmula de gradiente porque simplemente lo formulan por tabla y ya. Entonces, es una forma, ¿ok? Profe, la tabla de acreditación es la cuando yo voy a hacer pues un ahorro, ¿cierto? Ahorro, exactamente. O sea, tampoco me quedó claro. Sí. Ah, bueno, pero entonces vamos a hacer esto, ¿Sabe vamos a por qué? hablar. Porque es que no hay videos, no, sí, sino que no hay videos como el gradiente lineal y exponencial, pero de amortización. Eh, de eso Ah, no vi ningún video de gradiente de acreditación. ok, vale. Bueno, no hay un gradiente de acreditación, sino una tabla de acreditación. ¿Ok? Pero bueno, pero está bien, sí.
No, no, también existen gradientes, sí. Déjame también colocarle lo que es gradiente de acreditación. Sí. Porque el de la clase, no me acuerdo qué clase fue, que yo estaba manejando moto y escuché a clase manejando que usted hizo un ejercicio de eso, ¿cierto? Sí. Ujú. Donde el valor a futuro eran como 30 millones y Y bueno, va pero bueno. aumentando. Ujú. Vale, está bien. Sí, tomaré ahí en cuenta allí tu comentario. Bien, entonces, va a tener gradiente, muchachos, gradientes más, ¿sí? Más lo que hemos visto de proyectos. ¿Ok? Entonces, ¿va a tener preguntas teóricas? Pues sí, van a tener algunas preguntitas allí teóricas, pero bueno, es para que tengan allí al tanto. ¿Ok? Bueno, Kahoot entonces, muchachos, del día de hoy. Entonces, por favor, vayan ingresando. Voy aquí a detener la grabación.